Entonces, seguimos estudiando. El tema era los principios de fe, quién es Dios. Y llegamos a la conclusión, la gran definición. Dios, la definición sería: Dios es la verdad absoluta. ¿Está bien hasta aquí? ¿Por qué es la mejor definición? Porque es la definición como más verdadera. ¿Está bien? No. También Dios es el creador del mundo, es el todopoderoso, todo es verdad. El que maneja la historia del pueblo judío, maneja el mundo, todo es verdad. Es eterno, nada más que tratamos de dar una palabra como que abarque lo más profundo que podemos decir de Dios. Y la verdad absoluta, es lo más profundo. Es como es la existencia primera, que todo depende de Él y Él no depende de nadie. ¿Me siguieron? Es bien profundo. Me hicieron una pregunta. A veces algunos preguntan, vos decís que sos Dios, ¿no? ¿Y quién lo creó a Dios? Quiero explicar que esa pregunta no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque acabamos de decir que la definición, cuando nosotros decimos Dios, nos referimos a la existencia primera. Si yo me refería a la segunda o a la tercera, puedo decir, ¿y quién la creó? Y sí, a la segunda la creó la primera. Pero cuando yo digo Dios, no me refiero a la segunda, a la tercera, a la cuarta. Yo me refiero al ser primero. Por lo tanto, obvio que nadie lo creó a Él. Si alguien lo creó a Él, entonces no es Dios. ¿Entendieron? Entonces no tiene sentido. ¿Y quién creó a Dios? La pregunta esa es alguien que no entiende lo que significa Dios. O sea, cuando en el judaísmo decimos Dios, nos referimos al máximo. Y al máximo no lo crea nadie. Al secundario lo puede crear algo. Es como que cuando dice, ¿y quién lo creó a Él? Digamos, ¿no? Dios creó a los ángeles. Entonces la pregunta sería, a eso que vos estás llamando Dios no es Dios, es un ángel, porque al ángel lo creó Dios. Ah, está bien, sí. ¿Quién creó al ángel? Dios. Esto sí. ¿Y quién lo creó a Dios? No, Dios es el primero. Quiero que me digan si lo entendieron lo que dije. ¿Se entendió ¿Se entendió que no tiene sentido la pregunta? Es como decir, ¿y quién creó a la primera existencia? Eso no. Si alguien lo creó, ya no es la primera existencia. Es un absurdo lo que acabo de decir. ¿Entienden? ¿Quién creó la primera existencia? Es un absurdo. Es como decir que sea blanco y negro al mismo tiempo. O es blanco o es negro. O que exista y no exista al mismo tiempo. No tiene sentido. Estoy diciendo absurdos. O que sea un cuadrado y un triángulo al mismo tiempo. Si es cuadrado tiene 4 lados. Y si es triángulo tiene 3. No, pero que sea cuadrado y triángulo al mismo tiempo. No, me está diciendo algo que no tiene sentido. ¿Quiere decir el cuadrado dividirlo en 2 y hacemos 2 triángulos? Entendí. Pero si es cuadrado, no es triángulo. Y si es triángulo, no es cuadrado. Por definición. ¿Qué? Que creo que es una es una pregunta que no tiene sentido, pero por otra parte es algo que creo que la definición de Dios, de lo que significa Dios, tampoco no la podemos entender, porque no está en nuestro poder todavía de poder entender. No podemos entender la esencia de Dios. Exacto, es imposible. Entonces la pregunta es lógica cuando la gente quiere saber de dónde, cuál es la semilla, de dónde viene todo. Nosotros no llegamos nosotros no podemos llegar a la esencia de lo que es Dios. Pero sí puedo decir algo, que necesariamente es la primera existencia. Eso lo puedo decir, lo puedo afirmar 100%. Eso lo puedo afirmar 100%, con pruebas, Con pruebas te puedo decir. En todo este universo y todo lo que existe, viene de alguien de donde viene todo. A ese alguien yo me refiero cuando digo Dios. Ahora, no tiene sentido decir, ¿y ese alguien de dónde viene? Del momento que yo dije, si dije ese alguien de dónde viene, entonces ya no estoy hablando del primero. Si yo estoy hablando del primero, no tiene sentido decir de dónde viene el primero. Porque la definición que dimos es una existencia primera, o si quieren, independiente. No dependiente. Si viene de alguien más, ya es dependiente.
Entonces, no tiene sentido decir de dónde viene la existencia independiente. No tiene sentido. Me puede decir de dónde viene la existencia dependiente. Eso sí tiene sentido preguntar. Porque si es dependiente, viene de algo. O si es dependiente. ¿Me siguieron? ¿Está bien? Entonces voy a terminar esta idea con esta alajá. Quiero terminar la alajá. Dice. Un pasuk. ¿Cómo sabemos que Hashem es el emet? La verdad máxima. El pasuk es de Irmiau. Capítulo 10, versículo 10. Lindo para acordarse, ¿no? Fácil. 10, 10. Es un 10. Es un 10. ¿Qué dice el pasuk? Adonai Elohim Emet. A ver, ¿cómo lo definió Jeremías? ¿Cómo definió Irmiau a Dios? Miren la definición, ¿eh? Adonai Elohim Emet. ¿Con qué palabra lo definió? O sea, primero dijo el nombre de Dios. Así que ahí no puedo porque tengo que entrar en la definición. Es el nombre. Después dijo la palabra clásica para decir Dios, que es Elohim. Y después me dijo una palabra. Emet. O sea, ¿ven? La palabra que utilizó fue Emet. Ulevadó a Emet. ¿Qué es Ulevadó a Emet? Solo él es el Emet. ¿Cómo solo él es Emet? ¿Y qué? ¿La física no existe? ¿El mundo no existe? ¿La ética no existe? ¿El ser humano no existe? ¿Qué es solo él es el Emet? No, solo él es el Emet absoluto. Eso sí, absoluto, el único Emet es él. Y no hay otro Emet como el de él. ¿Hay otra verdad, hay otra realidad en este mundo parecida a la realidad de Dios? No, porque todas las realidades son menores. Es lo que dice la Torá. Ahora otro pasuk. Pasuk de la Torá. En Od mi levadó. No hay Od mi levadó fuera de Hashem. Este pasuk es difícil, ¿eh? No hay otro mi levadó. La pregunta es ¿cómo traduzco mi levadó? Sino él. ¿Qué es? No hay otro además de él. O no hay otro fuera de él. ¿Entienden la pregunta? Vamos. Obvio que voy a dar la interpretación de Rambam, ¿no? Clara y absoluta. No hay otro fuera de él. Ahora sí, si no hay nada además de Dios, ¿no? Entonces, primera posibilidad. Entonces, ¿qué es todo este mundo? ¿Qué es todo el universo? Si no hay nada además de Dios, ¿dónde entra todo esto? Teoría 1, que la voy a tirar obvio que no. Entonces todo esto también es Dios, porque no hay nada fuera de Dios. Si Dios, no hay nada además de Dios, entonces ¿qué somos nosotros? Conclusión, entonces nosotros somos Dios. No. ¿Entendieron? No se puede entender así nunca el pasuk. Eso es idolatría. Estoy diciendo que yo soy Dios. O que Dios es panteísmo. Múltiples facetas de Dios. Y nosotros somos una faceta también de Dios. Y la mesa es una faceta de Dios. Y el cosmos es una faceta de Dios. Todo es Dios. No. Judaísmo no piensa así. ¿Entendieron que no? Nosotros somos creados, ¿no? Nosotros no somos Dios. Si yo digo que yo soy Dios, estoy haciendo idolatría, ¿no?